Si estás aquí es porque probablemente cuando eras más pequeño eras un fanático de las películas como yo. Tirarse las tardes de los fines de semana poniendo en la tele una película para pasar el rato, disfrutar y volar hacia otro mundo. Una de las películas que más me enamoró de pequeño fue Gol, la primera. La segunda un poco también, pero más la primera. Me hizo entrar en un mundo que me fascina y me fascinaba de pequeño, que es el mundo del fútbol. Esa película fue la primera conexión y una de las primeras películas de fútbol que de verdad pude ver. Sin embargo, cuando uno crece y empieza a tener un poco de un ojo crítico, esas películas que a uno le gustan de pequeño no envejecen tan bien como uno recuerda. Y por eso di la oportunidad de hacer este video, para hablar un poco más del corazón, porque para analizar aspectos técnicos generales de las películas hice otro video. Y aunque tenía pensado hacer este video con el mismo formato, quería hablar de corazón, aunque tenga apuntes y que aunque me haya tomado la molestia de ver las 3 películas completas, quería hablar un poco de lo que significa esta saga para mí y por qué fue la saga que nunca pudo ser. Hablemos de la primera película, evidentemente una que apela al sentimiento del sueño americano, porque empieza así, una familia mexicana huyendo hacia Estados Unidos por un futuro mejor, y toparnos de frente con todos los problemas que tiene Santi para poder alcanzar sus sueños, para poder sentirse útil, para poder sentirse completo. Solamente el fútbol, esos ratitos de cuando jugaba en una cancha de arena o en una cancha sintética, era lo único que lo hacían sentir un poco más libre y un poco más feliz. Esto hizo que entrara en conflicto con su padre porque el dinero no da para tanto y porque un padre siempre va a querer lo mejor para su hijo, y aunque no lo parezca, en esta película fue lo mismo. Porque a Santiago le querían vender un sueño que lo vimos en una llamada que era algo súper imposible, algo súper loco. Que una gente que estaba de paseo por Los Ángeles llamara a un empresario o llamara a un entrenador en Reino Unido para que se pruebe un jugador que no es ni de un equipo amateur. Eso cuántas veces se ve en la vida. Ponte en el lugar del padre. Un extraño que le quiere comer la cabeza de un sueño que tú y yo sabemos que muchas veces es imposible. Y que tú como padre has tenido que sacrificar todo, perdiste a tu familia, perdiste tus tradiciones, perdiste tu tierra. Has sacrificado todo para sacar una familia adelante y tú lo último que quieres es que tu hijo se estrelle contra las mismas dificultades que te estrellaste tú. El inicio de la película trata de mostrarnos al padre como un villano que no quiere que su hijo cumpla sus sueños. Pero si lo pones a ver con perspectiva, al final es un padre que tiene miedo. Un padre que tiene miedo que su hijo sufra lo que él sufrió. Un padre que quiere que su hijo pueda vivir una vida más próspera y más digna de la que pudo él. A pesar de eso, esta película nos muestra más allá del sueño americano, de la meritocracia. Muchas veces es mejor estar en el lugar correcto en el momento correcto, porque las oportunidades pasan una sola vez en la vida, a veces 2, a veces 3, pero pasan si tú las buscas, si tú haces algo. Y yo antes pensaba que esta era una película de si te esforzaban mucho las cosas te iban a pasar. Y no, si te esfuerzan mucho pueden que te pasen. Y esa es la diferencia en la que radica esto, porque Santiago demuestra que sí se ha tenido que esforzar, pero que sabe que la oportunidad es algo que no le va a garantizar nada. Y eso se vio cuando llegó a Newcastle, porque incluso cuando ya estaba allí, cuando consiguió el dinero que pudo tener gracias al esfuerzo de una abuela que también se partió el lomo toda su vida y solamente quería que su nieto cumpliera un sueño. Encontrarse allí en Newcastle y el entrenador aún dudaba si darle la oportunidad o no. Y solamente la desidia mostrada por Harris, el fichaje estrella que se muestra al inicio de la película, es lo que convence al entrenador de darle una oportunidad. Y eso demuestra que muchas veces las oportunidades llegan también por mostrar esas ganas y mostrar ese ímpetu de cuando hay personas que dan por sentadas sus privilegios, que dan por sentado las oportunidades que tienen en la vida. Las escenas de entrenamiento dicen mucho de lo que se enfrenta Santiago por dentro y por fuera, porque es donde mucha gente ve el barro y que no sabe encontrarse con su fútbol. En realidad es el chocarse con la realidad de que aunque hayas saltado muchos escalones, no te garantiza tampoco el éxito. Solamente tuviste que atravesar el mundo entero, conseguir el dinero para que te den la oportunidad de probarte. Es una oportunidad dentro de una oportunidad. ¿Sabes qué significa eso? Es como decir entre 1 en 1.000.000. Y antes de que el 1 en 1.000.000 fue 1 en 500.000. Seguir luchando a que todo se dé. Para que la película avance nos meten un poco de amor forzado y un poquito de escenas para generar empatía
con otros personajes que eran un poco arrogantes, como cuando Harry le dijo a Muñez, que no se podía ir, y intentar convencer al entrenador para que se quedara. La película muestra después la química que van a desarrollar esos dos protagonistas, y más allá de eso, cuando la vida te la luchas en cada jugada, en cada entrenamiento para un futuro mejor, así también es en la vida en la calle. Su padre fallece y Muñez se autoconvence de que esa muerte fue lo que muchas veces lo frenó, y con el dolor que le produjo lo agarró para motivarse. El padre murió haciendo lo que hacía siempre, esforzándose para sacar su familia adelante, y al final, por lo que siempre luchó, para que sus hijos, a sus familiares, no les faltara nada. La película termina con lo típico de esas películas, que no por eso deja de ser menos bonito. Un gol del protagonista el último momento para lograr el objetivo que era clasificar a Champions. Pero al margen de eso, el final es lo que de verdad me encanta de esa película, de saber que hubo un padre que murió sabiendo que su hijo había logrado lo que él ni siquiera pensaba que podía hacer. Demostrar ese orgullo de veces de equivocarse, de tragarse el orgullo y ser feliz de que por fin una persona por la que luché tanto no se va a estrellar contra la misma miseria que nosotros. Y durante la primera película a lo mejor muchos creemos que el padre es un villano, pero al final el padre simplemente es humano. El padre simplemente quiere que su hijo no sufra tanto como él. Y a lo mejor por eso es bonito, porque le da un cierre en el que Santiago se puede dar la oportunidad de perdonar a su padre. La segunda película es prácticamente de empalme. Arranca con toda la fuerza y nos encontramos con Muñez camino al Real Madrid. Una serie de chistes malos, de cómo explicarlo y un poco de relleno, de hacernos pensar que en realidad irse al Real Madrid es más saliendo del Newcastle, es mucho más difícil de lo que parece. Teniendo que escuchar cosas como Harry diciendo que la comida española es mala y que Newcastle es más bonito que Madrid por parte de su pareja. Yo creo que la verdad, aquí los guionistas no sabían qué excusa inventarse para hacer parecer que el movimiento hacia el Real Madrid era algo complicado. Pero quitando al margen eso, la película es una serie de secuencias de entrenamientos en lo que el único momento clave de la película es prácticamente sobre la hora de la misma. Cuando su mejor amigo Harry lo pierde todo, cuando su amigo Harry se da cuenta que él es víctima de una burbuja de los futbolistas que al inicio de la película le quería vender a Muñez. Y sobre esa época pasa todo lo malo, porque la pareja está lejos en Newcastle, extraña a Santiago, porque los resultados en el campo, aunque marque goles es suplente, y como va pasando todo, la vida del famoso, la vida del rico, lo termina afectando. Para añadir un poco de drama, en el camino descubrimos que hay una madre, la que nunca apareció en la primera película y que supuestamente los había abandonado, y un hermano perdido, que ahí es donde se mueve la película, en ese sentimiento de familia, pero lo desarrollan tan al margen que no se siente como algo importante. Se siente más importante lo que pasa en el clímax, que casualmente también es el clímax más forzado del mundo. Una lesión grave y estar lejos de los seres queridos, en ese caso su pareja, por Año Nuevo, y además todos los valores positivos de él querer siempre ser una persona cercana con su pareja, de siempre ser una persona correcta, se va al garete porque le quiso poner los cuernos con una periodista en la fiesta. Pierde a su pareja porque salen en la revista los rumores, que también te digo, me jodería bastante que no me terminen por la verdad, pero bueno, todo se ha dicho que el karma siempre llega. Pero al final pierde todo al minuto 60 de película, y mientras está pasando todo esto se da la oportunidad de conocer a su hermano y de tratar de entender la realidad nueva que no comprende. Y la verdad quiero pensar que es por la actuación del niño, porque es un niño, pero la película, Dios mío, la parte de su hermano cuando está con Santiago no puede ser peor dirigida o peor actuada, porque cada escena, cada actuación, cada reacción del niño es tan inverosímil. O sea, pasaste de ser un niño pobre a tener un hermano que juega en el puto Real Madrid, vives en el bar de tus padres, porque vive ahí en una habitación de un bar, a subirte en un auto lujoso y al final reaccionas como si te estuviese montando a la bicicleta de un amigo para ir a otro sitio. No tiene sentido la actuación de cómo se desarrolla. La escena del auto también muy verosímil. Creo que le metieron un drama innecesario con el accidente de un niño manejando un auto deportivo. O sea, ¿qué clase de persona que aparca los coches le va a dar la llave a un niño? Que no digo ni que tenga los 18, sino a cualquier persona mayor de edad
que no sea el propietario. ¿Cómo se te ocurre darle las llaves de un auto? Era carísimo además. Pero bueno, quitando eso de lado, la película avanza poco a poco cuando en su recuperación externa de salud por la lesión trata de reencontrarse con sí mismo, trata de ser más cercano con Harris, trata de hacerle ver a Harris que vale la pena ser mejor y buscar un futuro mejor. También se reencuentra con él mismo intentando estrechar esos lazos familiares e intentando recuperar a su pareja. La película termina reconociendo y conociendo a la madre que siempre quiso y pudiendo disfrutar del hermano que siempre quiso tener también. Paralelamente, en lo deportivo, porque es casi toda la película, el Real Madrid estaba a punto de ganar la 10ª, jugada la final en el Bernabéu, y en un partido contra el Arsenal remontan con un gol de Beckham. Quitando eso de que lograron el título o no, esta segunda película se sintió como un anuncio publicitario. Y sinceramente, aunque es muy divertido ver a los ídolos de tu infancia en la pantalla grande y ver a un desconocido con el que te cariñaste en una primera película actuando, al final no deja de sentirse como una publicidad, como una escena o una película, mejor dicho, que se siente una escena de publicidad larga, una escena que no te transmite nada y que todo lo que habías construido de tu protagonista durante la primera película y la primera hora de película no sirvió para nada. Y si sentía decadente mi narración no es porque no tenga ganas de hacerlo, sino porque las películas iban así. Tan así que la última película, Santiago Ni, que es el protagonista, por un accidente se pierde el mundial. No vemos ni a Harry, no vemos ni a su expareja, y al mismo tiempo nos meten a dos nuevos protagonistas, británicos los dos, que eran figurantes en las dos primeras películas solamente para desarrollar una historia alternativa. La tercera película fue un pretexto para intentar demostrar a Inglaterra ser campeón del mundo, pero ni la ficción del cine da para ser campeón del mundo Inglaterra. Y al final se sintió una película vacía, un sinsentido de un drama amoroso que iba a ser o no pudo ser, muertes de por medio y al final un montón de emociones fabricadas para poder encariñarnos con unos personajes que sinceramente no nos provocaban nada. Si hubiesen apostado por una película final con Harris a lo mejor como protagonista hubiese funcionado mejor. Pero nos quedamos sin un cierre sin los dos principales protagonistas porque Múñez, a pesar de que sale mucho en la película, no se siente como el protagonista. Sentimos que nos queda mucho Múñez por conocer y al final nos desaparece un protagonista que al final, aunque no era el principal, era un actor secundario que era elemental para la trama. Y por eso pienso que es la película que nunca pudo ser, o la saga que nunca pudo ser. Porque muy pocas producciones se habían preocupado por enseñar una película del fútbol de esta manera. Muy pocas películas se interesaban en este mundo. De hecho, era un mundo muy del hispanohablante, porque al final, aunque el fútbol es un deporte global, el dinero se mueve en Estados Unidos. Y si a los yankees no les interesan algo, no les van a poner cariño. Y por eso, a pesar de sus defectos y de los clichés, la primera película me encantó. La segunda, aunque fue un gran spot publicitario, también la pude disfrutar. Pero la tercera fue una catástrofe. Y al final eso termina siendo como el meme del caballo, que las piernas son espectaculares, el torso más o menos y al final un dibujo terrible. Así sintió esta saga porque se desaprovecharon muchas cosas para explotar. Muchas cosas como el discurso del migrante, que yo creo que si lo hicieran hoy en día pudiesen darle un valor más humano y que no simplemente fuera una etiqueta de voy a perseguir el sueño americano. O simplemente también tratar trasfondos del deporte que lo pasan muy por encima, que el deporte sí, cuando eres famoso es mucha fiesta, muchos lujos, pero también te puede traer una ruina personal si no tienes cabeza. Y al final son estadios que van pasando de una forma superficial y que no se termina de desarrollar. Las dos primeras, insisto, son unas películas que se pueden disfrutar, como las disfrutaba yo, un domingo por la tarde, como lo disfruté ahora de grande, un fin de semana viajando en tren. Pero la última no hay forma de cómo salvarla, y sinceramente, viendo la gran imagen, estas películas pudieron ser o pudieron marcar un antes y un después en el cine del fútbol, y simplemente en lugar de ir hacia arriba, fueron hacia abajo. Eso fue mi opinión. Si les ha gustado, denle like. Nos vemos a la próxima.